¿Qué se podría entender por sostenibilidad en este escenario? Sí, pues bueno, evidentemente hace referencia a cómo voy a garantizar que el proyecto sea socialmente válido, artísticamente válido, de dónde van a salir los recursos para sustentar digamos, esos dos pilares que son lo artístico y lo social. Y lo cultural se refiere al contexto en el cual estás actuando. Entonces, el contexto y en general las actuaciones en los proyectos sociales y culturales son variantes, ¿sí? Cambian, porque la realidad social es súper dinámica. ¿Cómo vas a mover tu proyecto? ¿Cómo lo vas a hacer crecer o a cambiar de acuerdo a los cambios dinámicos de lo social? Entonces, la conjugación de esas cuatro variables, si te sientas a hacer el ejercicio de desmenuzar en el proyecto específico cómo sería cada una de esas sostenibilidades, es lo que te garantiza que el proyecto es pertinente. Adriana, esas principales acciones para que un proyecto cultural sea exitoso. Pues yo creo que María Claudia ha descrito muy bien el ámbito más complejo, que es el ámbito sobre todo de los grandes proyectos públicos o mixtos, donde hay tantas variables y donde toca empezar por el problema. ¿Qué problema voy a resolver? Afortunadamente, digamos que esa es la metodología en la que todos nos alineamos cuando estamos haciendo políticas públicas y a la que tenemos que responder, y estamos de acuerdo en eso. Y creo que lo que tienen a veces los gestores con sus iniciativas personales es que no logran entender para qué están haciendo esto. Es decir, no logran descubrir el centro del problema. Justamente María Claudia y yo trabajamos con el mismo grupo, y yo empiezo antes que María Claudia, porque justamente la gran dificultad que tienen los estudiantes es entender para qué están haciendo esto. Y el para qué es interno, en mi entorno y en la sociedad. Y empiezan muchas veces desde lo más epidérmico, ¿no? Porque es que quiero modificar una situación en lo social, y cuando le digo, bueno, ¿y qué es lo que usted quiere modificar como en su ámbito personal, más cercano? Empiezan a fallar, y pues ya mucho menos como qué respuesta están buscando internamente. Entonces, al invertir, digamos, el orden de la pregunta y decir, ¿usted qué es lo que quiere resolver con usted mismo? Es casi como una conceptualización de una obra artística, ¿sí? ¿Usted qué es lo que está buscando resolver dentro de usted mismo? ¿Qué es lo que siente que está mal con la sociedad, pero que dentro de usted mismo resuena y que usted se siente capaz de resolver porque críticamente lo puede hacer, ¿sí? Y formule eso con precisión, no con adjetivos. Y a partir de allí, expándalo a las 3 esferas, y si usted logra responder esos 3 porqués antes que nada, luego está preparado para enfrentarse a la lista de preguntas, no para resolverlas, pero sí para enfrentarse a ellas. Porque muchas veces la gente entra como en un tema que suena bien, que es un poco caprichoso, y no se hace la pregunta específica: ¿qué quiero resolver desde mí mismo con este proyecto? A partir de allí, todo lo demás pues se empieza como a desplegar. Y yo creo que otra cosa que dice María Claudia que es supremamente importante es una cosa que los comunicadores estratégicos definen como tensión creativa. Es decir, cuando uno es un mediador, ¿sí? Uno es un puente entre dos cosas. Finalmente, el gestor es un mediador entre dos ámbitos. Su herramienta es la tensión creativa. Es decir, aprontar o alejar a esos dos extremos. Esa es la magia de su saber. ¿Sí? Saber cómo logra concertar todo el ámbito de los creadores con el ámbito de la gestión pública o de la financiación, sea pública o no, y que ambos extremos estén conformes. Ese es, digamos, el punto de caramelo del gestor cultural. Ya para terminar este primer panel sobre el rol del gestor cultural, y en unos minutos entrar al siguiente panel, yo quisiera que aterrizáramos todo esto a unos ejemplos concretos. ¿Qué gestores culturales que ustedes en 25 años de recorrido, más de 15, 20 años de recorrido, que han podido conocer en sus distintos trabajos
en distintos contextos, con distintos retos, con distintas coyunturas políticas, sociales, culturales, consideran ustedes que pueden entregarles enseñanzas a nuestros estudiantes, gestores culturales tanto de ámbitos nacionales como de ámbitos locales, de proyectos públicos como de proyectos privados, de grandes proyectos culturales hasta experiencias mínimas en territorios pequeños que ustedes puedan traer aquí a esta conversación? No sé, María Claudia. Bueno, yo muchísimos, o sea, he conocido cantidades de gestores que me han conmovido enormemente, y los que más me han conmovido son los que han logrado hacer proyectos en ámbitos más pequeños, más locales, más difíciles desde el punto de vista de condiciones sociales, pues que tienen que enfrentar, que son muy, muy duras. Y hace poco hicimos en Batuta un seminario que se llamó Música y Transformación Social en el Mundo. Entonces ahí tuvimos 50 experiencias de todas partes del mundo que trabajan con la música como una herramienta de transformación. Y las experiencias que conocí ahí fueron, es decir, no sé decirte, todos esos gestores culturales son increíbles, pero te voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, está Odile Katese, que es una mujer de Ruanda, que cuando hubo el genocidio pues famoso, espantoso en Ruanda, ella descubrió que habían matado a casi todos los hombres, a la mayoría de hombres, más de 1 millón de personas en una semana, y casi todos habían sido hombres, entonces se habían quedado sin quien interpretara los tambores sagrados. Y ella creó un proyecto para buscar que las mujeres pudieran ser capacitadas en la práctica del tambor sagrado, y que además pudiera al mismo tiempo crear un proyecto que constituyera una herramienta de pacificación entre los 2 bandos que estaban enfrentados en esa guerra, y también un proyecto de emprendimiento cultural. Entonces era increíble porque tenía como 3 cosas muy potentes desde el punto de vista simbólico: la práctica de una tradición musical que es sagrada y que es absolutamente emotiva y emocional, el hecho de que estaba trabajando desde la visión de género, y el tema de que quería que su proyecto cultural fuera sostenible desde el punto de vista financiero y le generara recursos a las señoras que empezaron a tocar el tambor. Y además de eso, el hecho de que ellas se reconciliaron siendo de bandos diferentes a través de la práctica musical. Ese es un proyecto exitosísimo, un proyecto que, para complementar el tema además de los conciertos que dan en todo el mundo, un grupo de asesores europeos les sugirió que llevaran una heladería a este pueblo en Ruanda donde ellas viven, y entonces por primera vez llegó una máquina de helados que compraron los holandeses y se las regalaron, y ellas son las señoras de los helados, pues son las señoras que bailan, tocan los tambores en Londres o en Nueva York o en donde sea, y además venden helados. Y entonces es un proyecto de una belleza también como visual, como narrativa. Poética, sí. Muy, muy poética, muy fuerte. Esa es una señora que me conmueve profundamente, su compromiso, su trabajo, su inteligencia para conseguir pues juntar todos esos elementos y hacerlos sostenibles. También en el ámbito de la música, el director del Instituto Nacional de Música de Afganistán, que es un personaje maravilloso, un personaje que decidió montar una escuela de formación musical en donde recibe a todos los niños de la calle, y es el único lugar en donde en Kabul pueden estudiar las mujeres, las niñas. Entonces es un proyecto súper potente. Él ha tenido 3 atentados en contra de su vida porque los talibanes no están de acuerdo con la recuperación de las tradiciones musicales que él ha hecho a través de su proyecto, y muchísimo menos con que las niñas tengan el derecho a formarse en música. Entonces ese es un proyecto, pues es un gestor cultural conmovedor, o sea, es un hombre muy, muy, muy importante por el valor que tiene, o sea, no le importa perder su vida, pero está dispuesto pues a hacer este tipo de
digamos, de sacrificio con tal de preservar su proyecto, que es un proyecto maravilloso desde el punto de vista musical. Él es músico formado en Australia y recibe mucho apoyo también de países europeos. Eso por ponerte 2 ejemplos, pues son 50. Ponte un tercer ejemplo colombiano. Un tercer ejemplo colombiano, muchísimos, porque en la Dirección de Fomento Regional yo tuve la suerte de poder viajar a la Colombia profunda y de conocer a los que yo considero los grandes gestores culturales de este país, que no somos los que estamos acá en Bogotá en la mitad de la comodidad pensando cosas maravillosas, sino los que están allá en medio de la guerra y en medio del dolor y de la dureza de este país. Entonces, por ejemplo, todo el proyecto de las cantadoras del Pacífico Sur me parece maravilloso. Paula Navia y todas las mujeres que trabajan en el tema de las músicas del Pacífico Sur, me parece increíble. Y en general las redes de mujeres, por ejemplo, la red de mujeres cocineras del Cauca. ¿Sí? Es una capacidad asociativa, que es un tema, digamos, propio de lo cultural y fundamental en lo cultural. Me parece que son gestoras increíbles porque logran no solamente garantizar un sustento para ellas y para sus familias, sino que agencian muchas dificultades sociales a través de sus proyectos. Muchísimos proyectos en el Pacífico me conmueven, por ejemplo, joven gestor que fue el fundador del ¿cómo se llama? Del Zampacho en Quibdó. Entonces, pues este es un personaje que se formó a punta de experiencia en la vida cotidiana, valorando una tradición como lo es la fiesta de Zampacho, y que fue capaz de crear una institucionalidad alrededor de eso. Y otro ejemplo que me encanta, y ya termino, pues son muchísimos. Es decir, ese mapa habría que hacerlo, y el ministerio, claro, que tiene a través de su sistema de información cultural muchos registros, pero creo que hay que humanizar esa información, y ese sería un trabajo maravilloso de hacer para un gestor cultural. Esto es el gestor cultural que creó la radio comunitaria de Belén de los Andaquíes y que tiene hoy en día el proyecto de producción de audiovisual para niños y jóvenes en Belén de los Andaquíes. Es un proyecto realmente lindo, y en este ámbito, digamos, del uso de las tecnologías de la información para pues la construcción de proyectos culturales, me parece que es uno de los ejercicios más bonitos de Colombia. Pero son cantidades. Yo creo que el común denominador entre los que están en los territorios y los que están en el ámbito urbano es la audacia, ¿no? Normalmente es una mezcla de audacia y obstinación, y saber que el rumbo que se han marcado lo tienen claro. Yo pondría unos ejemplos un poco más de las ciudades en Colombia. Yo creo que hay muchas lecciones para aprender, por ejemplo, de un estudio de diseño como La Silueta, que tiene, digamos, un recorrido desde las artes plásticas, salen a hacer estudio de diseño, se dedican a hacer estudio de diseño para sostenerse, digamos, y luego poco a poco vuelven a transformarse en un estudio de artistas. Entonces es un recorrido muy interesante del que uno podría aprender muchísimo. Me parece que Henry Arteaga es que se llama el jeque, y toda su acción con el Club Peligrosos y con este rango de acción que va desde la danza hasta el arte gráfico y el graffiti, pues es un gestor impresionante, y que de una manera muy sencilla logra desenredar y desentrañar grandes problemas en su comunidad. En la Comuna 13, en Medellín, sí. Podría hablar ya en un ámbito más investigativo, pero igualmente interesante, de Radio Mixticius, por ejemplo, que es una radio online que lleva funcionando creo que 7 años, tiene un acervo documental impresionante sobre músicas del mundo, desde músicas africanas hasta músicas que han ellos mismos ido a grabar
en las regiones del Pacífico donde inclusive no llegan los medios nacionales, que de todas maneras hacen un gran esfuerzo por llegar a casi todo el país o al 95% del territorio, y que han logrado generar una audiencia, una línea editorial y una comunidad que es interesante. De pronto no es todo lo grande y expandida que uno pensaría o esperaría, pero que es un modelo de trabajo que también a mí me parece sumamente valioso, así como por nombrar algunos. Bueno, María Claudia Parias, Adriana González, muchas gracias por esta conversación. Una conversación que deja unas pistas muy, muy potentes, muy profundas para todos los gestores culturales de las regiones de este país. Y pues nos vemos entonces en el siguiente módulo de este diplomado en formulación de proyectos culturales.